Speaks, en Loud Spaces, estaba sentado en la quinta posición contemplativa, con las piernas dobladas junto al abdomen, las extremidades vestigiales levantadas en lo que los humanos llamaban oración, las manos entrelazadas donde el tórax se unía con el largo abdomen. Su antena tembló suavemente, probando las emociones de quienes lo rodeaban y manteniendo contacto con sus pequeños. Todos los que lo rodean excepto sus dos guardias. Podía oírlos, aunque pudo excluirlos mediante un largo entrenamiento y una peculiaridad genética y gelatina de crecimiento. Mientras que el consejo era el equivalente mental de un tono de marcar o emociones confusas y latigazos superpuestas de miedo, sospecha, resignación o avaricia, dos mentes gruñían y se enredaban en el equivalente emocional de pasar un archivo de mandíbula por la antena de uno, advirtiendo y amenazando con mantener. Salir con una gran parte de lo que los humanos llaman que se jodan por si acaso. Pero Speaks estaba acostumbrado a eso. Había estado tratando con humanos desde que abandonó el tranquilo consuelo de las cámaras de los durmientes mayores. En cierto modo, fue reconfortante. Como estar cubierto con un traje de arañas sibilantes que escupen abejas. Nunca antes había estado rodeado de iguales. Sus ojos multifacéticos estaban ciegos, pero aún observaba a los seres del consejo que lo rodeaban. El diseño de sus pequeños le permitía levantar sus cabezas triangulares y ver 360 grados completos a su alrededor. Incluso más allá de sus salvajes gesticulaciones, podía sentir sus emociones, oír el hilo de sus voces interiores, sentir las emociones que ocultaban a los demás. Speaks se entristeció porque a muchos de ellos les faltaba una voz interior. Después de un rato, la indignación del consejo se disipó, y el último manifestante farfulló lentamente hasta guardar silencio. Speaks se acercó a su portavoz, entrelazando sus pensamientos con su pequeña mente. Le dio la bienvenida, y la felicidad irradió de él mientras se elevaba, listo para arrebatar palabras, pensamientos y significados de los sonidos. ¿Necesita más tiempo para discutir las cosas entre sí? Su indignación solo matado a unos pocos millones. ¿Necesita tiempo para aumentar el número de cadáveres de este augusto cónclave? Trinó el portavoz. La cámara estalló de rabia nuevamente. A Speaks no le importaba. En cada momento podía escuchar incontables gritos de miedo y agonía antes de quedarse en silencio. Para Speaks era como si las estrellas se apagaran en el cielo. La desesperación, la pequeña mantis negra, le susurró a través de sus pensamientos entrelazados. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy involucrado en la humanidad. Le citó un antiguo poema terrano que arremetía contra lo que tanto enamoraba a este mismo consejo. El poema inscrito en la base de la estatua de Terrasol se conoce como ¿Necesitas ayuda? Eix dejó que su mente divagara, reconfortándose con los gruñidos de rabia y los chasquidos de sus dos guardias de honor. Sabía que, si estos seres intentaran levantar sus manos contra él, los protegerían con sus propias vidas, muriendo en pedazos para protegerlos y protegerlos de la violencia que tanto aterrorizaba a su pueblo. La violencia dentro de él como lo era dentro de los Terran. ¿Entienden estos seres tal cosa? Se preguntó, habla. El pequeño de alabastro le dijo que no pueden, que solo pueden ver lo que sus manos pueden aferrar, ignorantes de los brazos de los demás. Ella podía ver más claramente que él a través de su hambre. Finalmente la indignación volvió a calmarse. No prestó atención a nada de eso, en cambio, extendió la mano y probó sus diversas emociones, haciendo que el pequeño verde memorizara cuáles buscaría en privado en sus habitaciones, lejos de miradas indiscretas. No importa qué palabras y sentimientos me arrojes como paja al viento, eso no cambia el simple hecho de que no puedes derrotarlos, no puedes salvar a ninguna de tus especies de los precursores, dijo a través del pequeño orador rojizo. De nuevo la sala del consejo explotó. Una fantasía de subir al podio contra el que un ser con una cabeza grande estaba golpeando con un golpe perfecto y limpio, tirando del ser hacia arriba mientras chillaba, agarrándolo con sus manos, bajando sus mandíbulas sobre su cráneo, rompiendo, aplastándolo, cortando carne y hueso para encontrar. Sus implantes cibernéticos lo sorprendieron. No es que alguien hubiera notado ese leve aleteo en el borde de una de sus alas vestigiales. Sus dos guardias de honor activaron sus armas, apuntando a Speaks. Luego liberaron sus enlaces omnidireccionales y dejaron que el poder se filtrara de sus armas mientras Speaks se calmaba con su prótesis. El pequeño verde frotó sus brazos y los raspó a través de sus mandíbulas ante la forma en que las mentes de los Terran se agudizaron,
y se concentraron en los 5 antes de que la suave corriente de la prótesis los calmara. El consejo pensó que simplemente se estaba limpiando de instinto primitivo. No tenían idea de lo cerca que estaba la cámara del Gran Consejo Unificado, y más allá de ser un matadero. Habla relajado, limpiando sus armas lentamente, lamiendo sus bordes desafilados, limpiándolos con intrincado cuidado, como si nunca hubieran sido alterados por genes modificados de su hermosa y afilada letalidad. Por una fracción de segundo tuvo una imagen del pesado Warborg a su derecha, sosteniéndolo en el aire por la garganta, con el otro brazo echado hacia atrás con un puño parecido a un pistón cerrado y apuntando a su cabeza mientras sus manos sujetaban al Terran por la garganta. Y sus armas cortaron su armadura de acero de guerra, ambos encerrados en un abrazo mortal. El refrigerante se derramó del Warborg mientras el licor se filtraba del cuello blindado de Spix, los dos. La ligera descarga eléctrica hizo que su mente quedara en silencio. En las réplicas, su mente probó y saboreó las mentes que lo rodeaban. Podía silenciarlos a todos en un instante, lo sabía. Simplemente podía extender la mano y apagar sus mentes, detener sus pensamientos, congelar sus músculos, mantenerlos en silencio, e incluso detener los latidos de su corazón. Deje que sus pensamientos fluyan desde esta cámara por todo el edificio, acallando los pensamientos de los habitantes, despojándolos de sus pensamientos, recuerdos y emociones, devorándolos en su propia supermente en su abdomen, su mente recorriendo la misma ciudad, tomando el control de sus cuerpos, una vez que devoró sus mentes. Excepto que eso causaría gloriosa pelea a muerte con los dos Warborgs, cuyas mentes bramarían de rabia mientras lo atacaban instintivamente. Glorioso combate con una mente que podría resistir el castigador asalto de su voluntad. El shock lo hizo temblar, y sus pequeños se quedaron quietos. Los Warborgs no dejaron que la carga de las armas regresara al paquete de energía, sino que dejaron sus armas cargadas. ¡El Kachunkalak metálico! Eso sonó desde los dos Borgs, mientras cargaban sus rifles, y los cañones en sus espaldas silenciaron toda la cámara del consejo. Muchos seres se acobardaron y retrocedieron mientras los dos enormes cañones giraban lentamente hacia arriba, arrastrando proyectiles de 60 mm, alimentados por cinta, colapsados, de uranio, empobrecido, que recubrían el inestable deuterio, moviéndose lentamente sobre el hombro para apuntar a ¿la criatura mantis? La confusión que causó esa acción mantuvo en silencio a la cámara del consejo. Un ligero rubor coloreó las alas de Speak, y lentamente coloreó 2 líneas, una a cada lado, de su abdomen. Extendió la mano hacia el pequeño altavoz rojizo, calmó su mente y habló a través de él. He venido ante este organismo, no para pedir permiso, sino simplemente para informar, dijo el pequeño rojizo. Su voz era un pío agudo que algunos en el consejo pensaron que se hizo para que pareciera lindo. Algunos notaron que una de las 2 grandes figuras blindadas le apuntaba con su rifle, y se preguntaban por qué. Era tan lindo e inofensivo. Debes saber y comprender no solo a qué te enfrentas, sino también aquello en lo que no tienes más opción que confiar para salvarte de un ataque que no puedes derrotar, dijo Speaker, bajando lentamente la voz. Si está listo para escuchar mis pensamientos, vote sí en su podio. El negrito habló. Vota no y nos iremos y te preguntarás por qué pasó todo. Speak se encontró temblando y deseó que sus implantes le aplicaran descargas eléctricas en los ganglios centrales. La votación fue aprobada, apenas aprobada, y una descarga eléctrica irrumpió en la fantasía de Speaks, de explotar en movimientos repentinos y violentos, chillando el antiguo grito de guerra de su especie. Los datos de Omnitargeting se compartieron entre los enlaces. Escucharemos sus palabras, dijo el presidente del Alto Consejo. Preferiría hacerte escuchar mis pensamientos, pensó Speaks para sí mismo. Estar tan cerca de estas especies hizo que el jugo digestivo cubriera lentamente sus mandíbulas, pero lo limpió en lugar de dejar que sus escoltas lo vieran gotear de su mandíbula. El pequeño dorado lo sorprendió. En la antigüedad, antes de que vuestra especie fuera mucho más que criaturas apenas sensibles que se arrastraban y no entendían, la guerra de los precursores ocurrió comenzó Speaks. Varios de los seres del consejo gritaron que conocían la historia y que siguieran adelante. Media docena gritaron que los precursores eran meros rumores infundados e infundados diseñados para asustar y difundir conspiraciones entre los enfermos mentales. Tick se desconectó de los órganos visuales de todo lo que lo rodeaba, limpiando lentamente sus brazos mientras el ganado a su alrededor rebuznaba,
Relinchaba y mugía, como si sus palabras y sonidos vocales crudos importaran en absoluto. La dorada lo sorprendió nuevamente y llamó la atención de sus guardias de que uno de sus implantes cibernéticos mostraba signos de sobrecalentamiento. Hilos de vapor salían de las bocas de los cañones de 60 mmi, y el consejo quedó en silencio por el sonido de los condensadores superdensos cargándose. Entre dos carreras, continuó Speaks. Tenía que impartirles este conocimiento, hacerles comprender a qué se enfrentaban. Esas razas construyen enormes máquinas para combatir entre sí. De nuevo la Cámara del Consejo se puso a discutir si las razas precursoras podrían haber construido lo que estaba asolando sus mundos, cómo podrían durar 100 millones de años. Speaks se levantó lentamente en toda su altura, una mantis de 3,5 metros, con una gruesa armadura de exoesqueleto sobre un grueso músculo biomecánico. Sus brazos de espada se mudaron repentinamente, el caparazón muerto se alejó, las espadas brillaron a las luces de las cámaras del Consejo. 30.000 millones de espectadores retrocedieron y jadearon cuando la visión de la mántide desencadenó algún tipo de instinto primordial en sus cerebros. Todos los miembros del Consejo se quedaron quietos, con los músculos congelados, las palabras atrapadas en la garganta, incluso sus corazones paralizados mientras sus cerebros eran exprimidos de alguna manera. La ola invisible atravesó el edificio, inundó la ciudad y comenzó a cubrir el mundo. «Escucha mis palabras y desesperación», rugió Speaks en Loud Spaces con su mente. Miles de millones gritaron de terror. Nosotros los precursores nos dimos cuenta de que solo había suficientes recursos en un universo finito para soportar una sola raza. Las máquinas de guerra de un bando determinaron que serían esa raza y sus creadores huyeron de sus máquinas. Speaks in Loud Spaces aulló en cada mente en un microsegundo fracturado. Sus pequeños se quedaron perfectamente quietos. Dejamos atrás a nuestro ganado para ser exterminados por las máquinas de muerte del otro lado. Speaks rugió. Ahora han venido a terminar el trabajo. Solo aquellos que pueden soportar uno como yo tienen alguna esperanza contra ellos. Él se puso en movimiento. El Consejo observó cómo las dos figuras blindadas rugían de ira y odio, abandonando las armas para cambiar su peso y atacar con los puños. Los discursos se volvieron del revés y salpicaron sus componentes cuando la carga de implosión, forjada en un cable que iba desde su cráneo hasta el final de su abdomen, se activó mientras se movía más rápido de lo que permitía el cibernético incrustado en su columna. «Ahora ya lo sabes», dijo el pequeño dorado, mirando a los aterrorizados seres de la Cámara del Consejo. Miró a los políticos reunidos. «¿Lo entiendes? Memo externo de Mundos Libres de Mantid. Ahora lo saben. Terrasol nos protege de nosotros mismos. Nada sigue. Memo Confed. A todos. Las precauciones de seguridad fueron bien. Ahora saben por qué no pueden ganar solos. Por lo que hemos visto, tenemos que ayudarlos a romper las cadenas impuestas en las mentes de los antepasados han pegado, que todavía los retienen hoy. Que el Omnimesías los proteja.